Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 825. Todo comenzó, señoras y señores, cuando Pablo Arosemena, titular de la Cámara de Comercio de Guayaquil, se reunió con el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma. Entiendo que es nieto de Raúl Clemente Huerta. Lo veo muy parecido. Fue un líder impresionante. Yo, muy joven, conocí a Raúl Clemente Huerta en Radio Quito. Fue algunas ocasiones, se hospedaba en un hotel en el Alameda. Es bueno en viernes por lo menos acordarse de esas notas. Un gran señor, un legislador de primera línea, ex candidato a la presidencia de la República. Creo que le ganó don Camilo Ponce la presidencia. Fue a nombre del Partido Liberal. Y este ministro del Trabajo que ha contratado la administración del presidente Lenín Moreno es muy parecido. O sea, resulta ser primo. No me atrevo a señalar parentesco. Bienvenidos, muchas gracias, son mis distinguidos invitados. Un empresario, dos empresarios, pero un líder gremial, el que dirige con notable éxito la Cámara de Comercio de Quito. Qué cambio que se ha experimentado en ese gremio. Las cámaras eran hasta mal vistas y era complicado que uno saque libremente un material que generaban vocerías de las cámaras de la producción, porque eran ataques al sindicalismo, ninguna contribución a la ciudadanía, a la comunidad en general. Hoy tenemos líderes gremiales en los campos de la producción, primero jóvenes, interesantes en sus planteamientos. Yo les felicito tanto a la Cámara de Comercio de Quito como a la Cámara de Comercio de Guayaquil. Y es que estoy recordando a Pablo, ¿es? Sí. Pablo Arosemena viene al despacho de Raúl Ledesma, el ministro de Trabajo. Deben haberse ya reunido algunas ocasiones y le dice: tengo un plan muy interesante. Entiendo que esto ya está platicado con el nuevo gobierno y los trabajadores también están, unos a favor, otros en contra, y es normal. Temen por sus derechos adquiridos, temen porque se vaya a convertir en una licencia para que los exploten. En fin, y eso es lo que quiere este programa, esclarecer realmente la flexibilidad laboral que está inquietando a los trabajadores. ¿Por qué Nelson Erazo, representante de los trabajadores, invitado por la cadena Democracia? Muy buenos días, nos visita también el señor presidente de la Cámara de Comercio de Quito, don Patricio Alarcón, y tengo el honor también de saludar al señor ingeniero Mauricio Catani. Le hemos molestado últimamente y a los tiempos, ahora sí, como pieza fundamental, por su capacidad y su tesón en la actividad productiva. No vamos a vivir exclusivamente del escándalo, de la política, de la corrupción. Yo quiero preocuparme también del sector productivo, de la economía, y por eso mi invitación a ustedes. Señoras y señores, Nelson Erazo acompaña a esta crónica que dice: la flexibilidad laboral inquieta a trabajadores. Ha construido esta crónica Lisbeth Zumba, de la redacción del Diario Expreso de la ciudad de Guayaquil, allá
en la capital del Guayas. Dice, el anuncio de crear nuevas modalidades de contratación laboral en el país vuelve a enfrentar a empleadores y trabajadores que buscan aprovechar estas nuevas señales de cambio para defender derechos y beneficios. Los primeros piden mayor flexibilización en las formas de contratación. Oigan bien, trabajadores ecuatorianos, lo que los empresarios desean son nuevas formas de contratación para poder emplear a más personas. Los otros solo prefieren hablar de dinamizar el sector. Esto sí no lo entendí. Hay una cosa un poco más directa. Está el señor ministro del Trabajo también, quiere acompañarnos y me parece excelente. Pero, ministro, comencemos escuchando y respetando la palabra primero de los trabajadores, para que usted se acostumbre adecuadamente a respetar las opiniones de empresarios y de trabajadores. Así es que le pido turno para que usted intervenga luego y esclarezca el petitorio de Pablo Arosemena, que usted lo aceptó de buena manera. Así es que aquí está Nelson Erazo, es un dirigente de los trabajadores que quiere decirle lo que sigue respecto de este proyecto a usted y a la población ecuatoriana, con todo respeto. Tenga la bondad, Nelson. Bueno, muy buenos días, un gusto el poder estar una vez más en este programa tan importante de opinión. Los trabajadores del país hemos venido... saludamos al ministro que está en la saludamos línea al telefónica. ministro de Trabajo. Los trabajadores en el país hemos venido insistiendo en la necesidad de que se transparente el tema laboral en el país. Es necesario establecer que luego de que la Constitución de la República estableció de que se eliminaban las formas de precarización laboral, este instrumento, como es el Código del Trabajo, debía sintonizarse con la Constitución. Bajo esa lógica es de que en el año 2012 las centrales sindicales presentamos una propuesta de un nuevo Código del Trabajo. Propuesta de nuevo Código del Trabajo que fue archivada por orden del señor Correa, obviamente porque su actitud ha sido la de afectar principalmente los derechos laborales de la clase obrera, en particular de los trabajadores del sector público, como ocasionó el tema de las famosas enmiendas constitucionales que lo que buscó es eliminar la organización sindical en este sector. Pero en su nueva actitud tuitera del expresidente Correa, más bien está reclamando que respeten las conquistas que ustedes han logrado en su administración y que esto que está haciendo el señor ministro Ledesma, entusiasmado por los sectores empresariales guayaquileños, no es conveniente para los intereses de los trabajadores, lo que le oí, o le leí más bien dicho, a ver, los trabajadores al expresidente Correa. Frente a la política laboral del señor Correa, tomamos la definición de declararle enemigo de los trabajadores. Una persona que incluso en los 2 últimos días, de manera escondida, luego de haberle cambiado al ministro de Trabajo anterior y poner una ministra encargada para establecer un acuerdo ministerial 094 que afecta el estímulo de jubilación de los servidores públicos, evidencia qué clase de gobierno fue. Pero más allá de eso, recordemos que las políticas del gobierno lo que provocó es que más de 400,000 trabajadores hayan perdido sus fuentes de trabajo. No nos olvidemos que la famosa ley de justicia laboral, luego la famosa ley que dinamiza, entre comillas, la jornada de trabajo, lo que provocó no es de que tengamos estabilidad laboral, sino que muchos de los trabajadores hayamos salido de nuestros puestos de trabajo al haberse eliminado el contrato a plazo fijo, cuando nos decía, entre comillas, de que él garantizaba el contrato indefinido que no se ha podido poner en práctica porque esto no era de obligatorio cumplimiento para los empresarios. Pero más allá de eso, es el mismo gobierno el que, utilizando esa ley, votó a los trabajadores en el sector petrolero,
en las telefónicas, ocurrió esto en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud. Es decir, no creo, ¿no es cierto?, que ese discurso que hoy pretende dar, que hemos tenido conquistas, esté acorde a la realidad laboral en nuestro país. No nos olvidemos que el 1 de mayo del 2014, el ministro Carrasco planteaba la necesidad del Código Revolucionario. ¿Y qué decía el Código Revolucionario? Que era para los que teníamos relación de subordinación. Es decir, nos quisieron tratar incluso como esclavos en ese momento. Cuando discutimos estos temas con los ex ministros del trabajo, nunca dieron una respuesta positiva a los pedidos de los trabajadores. Hoy vemos con preocupación, en cambio, cómo el ministro actual anuncia ya el hecho de ir a una reforma, establece la posibilidad de ir a un nuevo Código del Trabajo, pero ocurre que a los trabajadores no se les recibe. Nosotros con fecha del 6 de junio... No debe haberle recibido porque ha estado con otros compañeros suyos trabajando intensamente. Mire, quiero entender, vea, el señor ministro está en la línea telefónica. Le saludamos cordialmente, señor ministro. Le habla el periodista Gonzalo Rucero. Usted es nuevo en nuestra plaza, pero estamos listos para servir a los trabajadores, al gobierno y a los gremios de productores. Es lo que yo destacaba. La flexibilidad laboral, como usted le escucha al dirigente Erazo, inquieta a los trabajadores. ¿Usted les puede dar una explicación de que no va a innovarse, no va a reestructurarse lo logrado por el presidente Rafael Correa, que pondera en estos últimos tweets de esta víspera que son mutuamente excluyentes esto de la flexibilidad y capacitación? Si buscas flexibilidad, usted debe haber leído estos tweets, ministro, ¿para qué invertir en capacitación? Y si inviertes en capacitación, lo que menos quisiera es flexibilidad. La reforma estructural que peores resultados ha dado en América Latina sostiene durante los 90 fue la flexibilización laboral, correlacionada negativamente con crecimiento de la productividad, precisamente por la reducción del gasto en el tema de capacitación. Es el pensamiento de el expresidente Correa. Y en avanzada, usted lo que quiere hacer es otro formato. Tenga la bondad de explicarle al sector especialmente laboral y al sector empresarial, que también está muy bien representado en esta jornada de diálogo. Ministro, buenos días. Buenos días. Primero, buenos días. Qué pena estar por teléfono, me encantaría estar presencial. No sé si se me escucha bien porque no tengo yo el retorno debido, pero... No, está en perfectas condiciones, lo estamos escuchando magníficamente bien, y luego de unas horitas ya le vamos a poder ver en el estudio, porque ya tenemos la tecnología para poder verlo aquí en Guayaquil, donde sea. Usted lo único que tiene que darnos es la dirección del Sky, señor ministro. Con usted estoy estrenando este anuncio. Tenga la bondad. Sí, muy bien. Bueno, yo todavía no soy tan tecnológico, pero bueno, muy buenos días a todos los oyentes de la Radio Democracia. Un saludo, tan importante y prestigioso programa y por supuesto una radio tan escuchada como esa. Un saludo, Nelson, también, no tengo el gusto de conocerle, estoy seguro que en breve nos conoceremos. Primero quiero decirle a todos los ciudadanos que así como acepto esta entrevista sin ningún aviso, yo no soy una persona de ninguna manera complicada ni compleja para acceder. Yo, créame, llego usualmente a pie al ministerio y así nos hemos encontrado con una serie de compañeros trabajadores y así los hemos atendido, sin ningún problema, sin necesidad de pancartas, reclamos. Ni posturas. Los que han ido yendo al ministerio han reconocido Qué la bueno, facilidad ministro. de conversar con el ministro, así que mi estimado Nelson, no tengo el gusto, ya nos conoceremos. Pide usted por favor la
la cita y con muchísimo gusto vamos a conversar como ya hemos conversado. Usted ha heredado el espíritu, la jovialidad de su abuelo, el doctor Raúl Clemente Huerta, que yo lo conocí, mire usted, ministro. Fíjese que yo tuve la suerte y el honor yo trabajo desde muy joven, desde los 17 años, apenas me gradué, y mi trabajo era escasos a 2 cuadras de la casa de mi abuelo en el centro en Guayaquil, y yo almorzaba. Maravilloso ciudadano que tuvo la patria. Buenas. Sí, pero volviendo a la pregunta, en atención a su tiempo y al de todos sus oyentes, yo quiero aclarar, a ver, yo ayer, en lo poco tecnológico que soy, yo publiqué en mis cuentas y redes sociales, a las que por supuesto no todos los ecuatorianos tienen acceso, lamentablemente, mis declaraciones puntuales con respecto a la reunión. Mire, el presidente Lenín Moreno ha dicho, este es un gobierno de diálogo y de puertas abiertas, y eso es lo que nosotros pregonamos. Nos hemos reunido con no menos de 10 grupos de distintos tipos de gremios y asociaciones de empleados, y nos hemos reunido con un grupo de empleadores que son la Cámara de Comercio de Guayaquil, ¿verdad? Que es un grupo respetable y que tiene sus opiniones y propuestas como la tienen muchos otros grupos. Nos hemos reunido con jubilados, estamos, don Nelson, trabajando arduamente todos los días para encontrar soluciones de pago a los jubilados, que eso será materia probablemente de otra entrevista, pero créame, estamos trabajando arduamente para conseguir esos fondos para cancelar los valores adeudados a los jubilados. Estamos trabajando arduamente en una serie de contratos colectivos que no han sido firmados, no sabemos por qué, y estamos trabajando para revisar eso, y si es el caso autorizarlo, si es el caso observarlo. Créame que estamos trabajando en pro del sector trabajador más que nunca, y más que nadie probablemente, por la disposición del presidente Lenín Moreno. Y con respecto a la famosa flex no sé cuánto, porque yo tampoco entendía bien el término, nosotros no propusimos, lo único que hemos hecho es receptar el pedido, receptarlo, como hemos receptado el pedido de muchas otras organizaciones, ¿verdad? Y hemos dicho, y hemos declarado, y felizmente a mí, yo creo que la prensa es una valiosa aliada, es un socio estratégico, porque a mí no me cambian ni una sola de mis declaraciones, ni una sola, ni tergiversan ni una sola. Y por eso publicaba ayer, tanto en Diario La Hora, Diario El Universo, Diario El Telégrafo, en Ecuavisa, salió al pie de la letra de lo que yo dije. Señores, no estamos de acuerdo con la flexibilización laboral. Estamos en desacuerdo y no vamos a permitir ningún tipo de precarización laboral y no vamos a retroceder de ninguna manera en los derechos ya consagrados en favor de los trabajadores. Esta es una instrucción del presidente Lenín, quiero entender. Presidente Lenín Moreno directamente. No vamos a retroceder en ningún derecho laboral y no vamos a precarizar de ninguna manera a los trabajadores. Lo único que vamos a hacer, don Nelson y mis estimados amigos que nos escuchan, los señores empresarios, le doy los nombres para que los vaya conociendo. Bueno, a Patricio, usted ya lo conoce. Patricio Alarcón de la Cámara de Comercio está aquí en el estudio y también el ingeniero Mauricio Catani, que me gustaría le escuche en breves instantes. A todos ellos, quiero decirles, y al sector empresarial, lo que sí vamos a hacer es proponer la dinamización laboral para aquellas personas que no saben lo que esto implica. No solo implica nuevas modalidades de contratación que no están contempladas en el Código de Trabajo, es decir, nosotros no vamos a sustituir lo que ya existe. Vamos a implementar nuevas modalidades que no solo que no van a precarizar al trabajador, sino por el contrario, mis estimados amigos, vamos a consagrar nuevos beneficios adicionales, bonificaciones económicas adicionales a las ya existentes en este tipo de contrataciones y por supuesto no son para todos los trabajadores, va a ser específicamente para un porcentaje de trabajadores de acuerdo a específicas condiciones de la dinámica laboral productiva de cada empresa. Entonces con esto yo quiero, para no extenderme tampoco, solo diciendo cosas pero tiene que escucharle a Nelson Erazo y tiene que escucharle también a Patricio Alarcón, si es tan bondadoso, ministro, para que entienda cuál es el escepticismo que mantienen los trabajadores, por ejemplo, es traducido en directo por Nelson Erazo este momento, pero al grano en el sitio. A ver, por supuesto. Una cuestión, nosotros le planteamos la posibilidad de una reunión con el ministro de Trabajo. Presentamos el 6 de junio un oficio en el cual estamos planteando que es necesario discutir la ley laboral. Le proponemos entrar en discusión de un nuevo Código del Trabajo, una nueva ley de seguridad social
y resolver los problemas laborales que están evidentemente represados en ese ministerio. Sin embargo, un elemento trascendente es retomar el Consejo Nacional del Trabajo, en donde los tres sectores que estamos ligados en el tema productivo podamos discutir este tipo de cosas, es decir, empresarios, trabajadores y gobierno. Pero ¿cuáles son los miedos que tienen ustedes, los escepticismos que estoy yo mencionando? Mire, nosotros ya presentamos en nuestra propuesta, también hablamos de nuevas formas. Lo que estamos diciendo es que no es correcto de que se empiece a hablar ya el tema del trabajo por hora o nuevamente regresar al tema de la tercerización laboral. Que no dice. Sí, pero son elementos que se están planteando desde el otro lado. Por eso decimos, es necesario discutir entre los tres sectores, analizar que el nuevo Código del Trabajo tiene que estar acorde a lo que establece la Constitución. Adicionalmente a eso, requerimos de una nueva ley de salarios. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los momentos actuales? Con el tema de la discusión del salario en el Ministerio del Trabajo, nos han terminado siempre imponiendo a los trabajadores un incremento en base al tema de la inflación. Esto ha provocado que más del 60% de trabajadores no hayamos tenido un incremento, por ejemplo, la última etapa. Entonces, bajo estas condiciones... Ese cálculo es perjudicial para los trabajadores. Pero elemental. En el tiempo más aún se ha notado aquello. Y cuando no hay una política de incrementos general de sueldos y salarios, porque solamente hay una fijación en el salario básico. Entonces, es necesario retomar el Consejo Nacional del Trabajo para discutir estos temas y poder, evidentemente, avanzar en la construcción de nuevas fuentes de trabajo, pero que éstas estén ligados también desde el tema de productividad, respetando los derechos de los trabajadores. Ya le voy a explicar al ministro. Patricio Alarcón, tenga la bondad. Buenos días, Gonzalo, qué gusto de verlo nuevamente a los tiempos. Señor ministro, un gusto en conocerlo a la distancia. Mauricio, gusto de verlo igual, mi querido Nelson. Mire, nosotros como sector empresarial lo que necesitamos es que la economía vuelva a crecer. Y para que la economía vuelva a crecer, el consumo tiene que crecer, y para que esto se dé, tienen que haber cambios en materia tributaria y en materia laboral. ¿Qué es lo que ha pasado en el país? No ha habido, las leyes se han endurecido y el sector privado no tiene las facilidades adecuadas para contratar, y también tampoco tiene las facilidades, en el caso de que sea necesario, para poder despedir a un trabajador. Es sumamente oneroso hacerlo en el Ecuador. Nosotros sí creemos que de alguna manera u otra, vía reformas, vía reglamentos, vía contratos, debemos poder contratar por horas de una manera más fácil. La contratación eventual es muy importante para el sector empresarial. A ver, pero tenemos que aclarar y hablar un solo lenguaje. Dice usted, no estamos planteando flexibilización para contrataciones por horas. Ahora acaba de referir lo contrario. Lo que pasa es que cuando tomamos nuevamente estas modalidades para contratar, incluyendo el periodo de prueba que tiene que bajarse, la eliminación del contrato a plazo fijo fue un error. Cuando se tomen este tipo de medidas o se puedan ejecutar este tipo de cambios, esto beneficia al sector trabajador, porque ¿qué es lo que va a suceder? La empresa privada va a contratar más, y yo pienso que todos los trabajadores honestos que piensan en el país no les va a importar estos cambios, porque mire lo que sucede hoy día. Si un trabajador le roba, por darle un ejemplo, después usted lo tiene que liquidar con todos los beneficios de ley. Usted es muy difícil. En el Ecuador las leyes laborales son sumamente rígidas. Mire lo que sucede en el mundo, según un reporte de Doing Business. En el Ecuador no habían habido mayores cambios en cuanto al código laboral desde el 2006. Mientras en 189 economías alrededor del mundo se han registrado 231 reformas. El 71% de estas reformas se han enfocado a reducir la complejidad y el costo de las regulaciones empresariales. Imagínense, en Colombia y en Perú, que han tenido mejoras en el mercado laboral y presentan diferencias con el Ecuador, se piensan en incentivos para trabajadores menores de 25 años, con periodos de prueba de menor tiempo, mayores incentivos a las jornadas especiales. Pero ustedes no están planteando ni modalidades de contrataciones a plazo fijo, ni por horas. O sea, deberíamos facilitar. Porque eso es lo que rechazan los trabajadores. Es que no deben rechazarle, ahí existe un error de concepto, porque a los trabajadores lo que les beneficia es poder acceder
a más opciones de trabajo. Si es que el empresario puede contratar, ojo, yo no digo que no se deben respetar los beneficios de ley, los derechos adquiridos de los trabajadores, pero obviamente a mí se debe facilitar la manera de contratar por horas pagando los beneficios de ley, pagando al IES las proporciones que se debe pagar. Se debe permitir que se contrate eventualmente, pagando los beneficios de ley, y se debe retomar el contrato a plazo fijo porque uno nunca sabe. Hay gente que es muy trabajadora, muy ética, muy honesta, como la mayoría de los ecuatorianos, y hay gente que no lo es y no trabaja bien. Estamos perjudicando la agenda del señor ministro. Así es que Mauricio Catani, tenga la bondad, complemente esto. Mire usted que el propio Correa, el expresidente de la República, menciona lo siguiente: mayor flexibilización, menos capacitación, el resultado va a ser menor producción, dice. Eso es lo que dice. Tenga la bondad. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Después Patricio, Nelson. Para que le conteste el señor ministro. Señor ministro, buenos días. Sí, yo creo que aquí hay un tema básico de concepto, ¿no? Y es que la flexibilidad laboral no implica precarización laboral. Sí, muchas veces se está entendiendo como un sinónimo la flexibilidad laboral como la precarización laboral. Y no es así, ¿sí? Yo estoy de acuerdo y veo con agrado que tenemos los trabajadores, por otro lado el señor ministro y los empresarios tenemos varios puntos base de acuerdo. Por ejemplo, estamos de acuerdo en que el contrato, la eliminación del contrato a plazo fijo fue un error. Estamos de acuerdo en eso, ¿no es cierto? Ese es un tema. ¿Por qué fue un error? Porque al eliminarse el contrato a plazo fijo, lo único que provocó fue que las empresas dejen de contratar personal, ¿sí? Provocó desempleo, ¿sí? Ya dio unas cifras Nelson anteriormente. Entonces, definitivamente, esa modalidad de contratación que era muy útil para cierto tipo de empresas, para cierto tipo de industrias, al eliminarse, pues creó desempleo y creó todas estas condiciones de inestabilidad. Incluso en algunos sitios se llegó, incluso por la falta de contar con este tipo de contratación, se llegó a tener empleo informal, a incentivar un poco más el empleo informal. ¿Sí? Entonces tenemos puntos base, como por ejemplo retomar este contrato, el contrato a plazo fijo, ¿no es cierto? Otro punto que veo que tenemos como buena base para comenzar es que reconocemos la necesidad que debemos tener otras modalidades de contratación que actualmente no tenemos. Yo concuerdo totalmente con Patricio en que, por ejemplo, el trabajo por horas es una modalidad de trabajo que ayudaría muchísimo a los sectores empresariales, evidentemente, una vez más, cumpliendo con todos los derechos adquiridos, ¿no es cierto?, haciendo la afiliación al Seguro Social, pagando los proporcionales que correspondan y que todo eso se refleje en la tarifa por horas. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que ha pasado al eliminarse estas figuras es que se protege mucho al trabajador que ya tiene empleo, pero no se está pensando en los que no tienen empleo. ¿Sí? Y justamente estas nuevas modalidades o retomar estas modalidades de trabajo adicionales, lo que harían es que toda esta gran cantidad de gente que hoy en día no tiene empleo, pues tenga una oportunidad de trabajar. ¿Ustedes, Nelson, se deben exclusivamente a los empleados? O sea, los trabajadores que están cumpliendo con una misión normal, ¿o también deberían de verse y ver por los desempleados, por los desocupados, que también son pueblo? Y eso es lo que quiere activar el gobierno de Lenín Moreno. ¿Qué le parece a usted, para que nos conteste el ministro? Y le dejamos en paz en su despacho, señor ministro. No estoy en mi despacho. Allá. No solamente defendemos los derechos de quienes estamos organizados, los trabajadores defendemos los derechos del conjunto del pueblo ecuatoriano. Qué bueno. Y bajo esa lógica es que hemos planteado la necesidad de este nuevo Código del Trabajo, en donde se garanticen derechos y se permita también, obviamente, generar trabajo para quienes están desempleados. Yeah.
Han sido las políticas... Para los desempleados, ¿qué modalidades usted Fíjese, nosotros plantearía, por ejemplo? Nosotros planteamos, por ejemplo, en el caso de los trabajadores autónomos, ¿ya? Creemos que es necesario ir también a una cobertura hacia ese sector. Y es necesario aprobar una ley que garantice también que este sector tenga seguridad social. ¿Cuál es el universo de autónomos? Son más de 1.800.000 trabajadores autónomos. ¿A qué se dedican? ¿No es cierto? Sí, son trabajadores que están en el comercio informal. Son trabajadores que pasaron a engrosar esas filas como consecuencia de los despidos que ha habido en los distintos sectores. Semiocupados. Semiocupados. Ese sector, ¿no es cierto?, los trabajadores autónomos, entre comillas, que son parte de los desempleados adicionalmente, tiene que ver con todo lo que ha sido el tema de la precarización laboral en nuestro país. Cuando nosotros hablamos del tema de sentarnos a discutir un nuevo Código del Trabajo, tiene que ver en que lo establezcamos de una manera adecuada, que nos permita evidentemente generar fuentes de trabajo, pero sobre la base de respetar los derechos. Porque ¿qué es lo que pasó con anterioridad? El tema de la tercerización laboral también fue un abuso desde algunos patronos para negar los derechos de los trabajadores. Ahí, por ejemplo, habían empresas en donde más del 80% estaban tercerizados, incluso en empresas estatales. Yo recuerdo que en el caso de Petroecuador, por ejemplo, en ese momento había un número muy importante de trabajadores que estaban tercerizados, a los cuales les pagaban cada 3 meses el salario. Es decir, la lucha de los trabajadores por sus derechos es por las condiciones de trabajo que estuvieron planteadas. El otro tema, regresar al trabajo por hora. Estabilidad de reglas de juego también. Evidentemente. Y el tema del trabajo por hora, lo que tendría que haber es una reforma constitucional. O sea, esto no es una cuestión de un acuerdo ministerial o de un decreto, porque de acuerdo con la Constitución se estableció el tema de la eliminación de la tercerización laboral y el trabajo por hora. Y habla también de todas las formas de precarización laboral. Hay condiciones en las cuales se puede generar trabajo. Claro, es el tema del trabajo ocasional, está el tema también del trabajo para condiciones específicas en las cuales se puede ir incrementando. Pero el perfil del trabajador muy cómodo, acusado así de esa manera, muy cómodo, no quiere sacrificarse por la empresa, no tiene una actitud de colaboración, no busca logros de productividad, no se duele, digamos, del empeño de los emprendedores. Entonces, también, eso quisiera que comente usted, y creo que esa es la idea fundamental que tiene el nuevo gobierno. Más bien los trabajadores somos parte de la producción y generamos riqueza. Si ustedes ven, hay un buen número de empresas en donde se ha podido conseguir que se respeten los derechos, que tienen inclusive altas cifras de rentabilidad. O sea, los trabajadores no es que estamos ahí para pasarnos de agache o que queremos derechos para ser vagos, para tapar eso. No. Los derechos que queremos los trabajadores es para que nos permita vivir con dignidad, para garantizar. Pero usted no está hablando a nombre del sector público, porque ahí las cosas son de otro color, que ya nos vamos a referir. Evidentemente, déjele que la política el señor del ministerio se ha ministro nos afectado diga. a los trabajadores, particularmente del sector público, por un elemento, porque es el sector en donde más organizado se encuentra el movimiento obrero. De las cifras que tenemos, solamente cerca del 6% está organizado en el sector privado. Por eso es que nosotros en este nuevo Código del Trabajo planteamos, por ejemplo, la sindicalización por rama de trabajo. La 106 conferencia de la OIT que se está realizando. Por rama de trabajo, va a haber millones de sindicatos. No se establece de que haya millones, se establece de que los trabajadores puedan tener el derecho a la organización. Porque caso contrario, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? En el sector empresarial, en donde está solamente el tema del... ¿Por qué huyen los empresarios de la sindicalización? Mire, de pronto le ven como uno de los principales enemigos, cuando el sindicato ha sido un instrumento que no para acabar con la empresa, ha sido inclusive para poder discutir un número de elementos de las empresas, veamos qué dice el generar también derechos. Señor ministro, ahí los tiene, tenga la bondad. Sí, mire, yo primero quiero disculparme porque no tenía lamentablemente pactada esta entrevista y tengo que entrar en pocos minutos a una reunión, pero quería decirle lo siguiente a los señores panelistas y a la ciudadanía que nos escucha. Primero, felicitarle a los 3 sectores. El diálogo tripartito triunfó, acabamos de terminarle un encuentro en la OIT, en la cual yo no estuve presente, pero fue una delegación de primera categoría, tanto
empleadores, Ministerio de Trabajo y el sector empleado, y han logrado que el Ecuador quede muy bien, tan bien ha quedado que le han dado un espacio en el Consejo de Administración de la OIT, cosa que no había ocurrido en el Ecuador. Así que primero mis felicitaciones a los dos sectores, porque se hizo una estupenda labor y es clara demostración de los nuevos vientos que se viven en Ecuador, del diálogo tripartito que nosotros a través y por disposición del presidente Lenín Moreno estamos instaurando y estamos haciéndolo realidad. Cuando lo vea usted, Lenín Moreno, el señor presidente, ¿qué le pregunta? O sea, ¿de qué está más preocupado el jefe del Estado? En este tema. En este momento tenemos varias preocupaciones. Está el tema de los jubilados, está por supuesto el Código Laboral Integral, que fue un proyecto que hizo el anterior con el anterior ministro. Nosotros lo hemos pedido revisarlo, lo estamos revisando. Después de la revisión que vamos a hacer primero técnica, nosotros vamos a convocar al diálogo, a mesas de diálogo para tratar con todas las partes, con todos los usuarios sobre este nuevo Código Integral Laboral, que estoy de acuerdo con el compa. Es absolutamente necesario que lo revisemos todos y que vaya acorde con la Constitución. Quiero decir muy rápidamente, también estoy de acuerdo con la no tercerización y la intermediación. Yo no estoy de acuerdo tampoco con el contrato por horas, debo decirlo. Creo que hay varias alternativas de contratación que podemos ayudar para solventar esas problemáticas de contrataciones temporales. Creo que hay varias alternativas. Yo los invito a todos los que están en la mesa en este momento y a los que son parte de la mesa a través de los que están. Yo los invito a que estimado Nelson, perdón, disculpe, soy malo para los nombres, mi estimado, el Consejo Consultivo Laboral lo estamos de nuevo reactivando. Concuerdo con usted, es que pareciera que hubiésemos conversado antes, pero concuerdo con usted porque es necesario mantener el diálogo tripartito permanentemente. No enfrentemos a las personas, olvidemos eso. Los ecuatorianos somos gente amable, gente alegre, gente cordial. No enfrentemos a las personas, enfrentemos a los problemas. Por eso digo, vamos a encontrar, estimados oyentes, dos grupos de personas en el Ecuador, uno muy escaso y uno muy abundante. El abundante, los que quieren trabajar para sacar adelante a sus familias, a sus amigos, en fin, al Ecuador completo, y en esa búsqueda de soluciones trabajaremos juntos. Y está el otro grupo muy pequeño, felizmente, que quiere hacer política. Con ellos no vamos a lograr poder trabajar, lamentablemente. ¿Por qué? Porque en la medida que ellos no encuentren la solución, mantendrán el discurso. Así que, lamentablemente, las personas que se dediquen a hacer política y no a trabajar por el Ecuador probablemente mantengan una posición contraria, porque esa es la política, hay que entenderlo, no estoy diciendo si está bien o está mal, esa es la política. Pero yo lo que sí los invito, y con esto quiero lamentablemente despedirme, y dejo abierta la posibilidad a que nos inviten y estaremos con muchísimo gusto presencialmente. No estoy en mi despacho, yo paso poco en mi despacho, créame, yo tengo el día lunes estar en Manta con empleados del sector acuícola, el día lunes, hoy día me reúno con personas del sector artesanal, la otra semana estoy invitado al encuentro nacional de los artesanos y también me voy a reunir con asociaciones de empleadores de las empresas de seguridad con que ya tuve una primera conversación. Yo en mi despacho, créanme, poco estoy, mi despacho es móvil, digo, mi computador es una laptop, ese es mi despacho. Buena nota. Así que estoy en Guayaquil justamente para atender unos temas de la regional que está un poco abandonada, debo decirlo. Y así como otras regionales que también hay que fortalecer. Estamos trabajando en eso muy duramente. Pero yo los invito a que me inviten y a que conversemos de manera transparente. Desde luego, señor ministro. Como amigos. Oiga, a los amigos se los trata bien, así que tratémonos como amigos. Encantado. Muchas gracias por darnos esa confianza, ministro. Toda suerte. Feliz fin de semana. Gracias. Patricio Alarcón y Mauricio, lo último. Para reunirnos otra vez con el mismo ministro en esta mesa sería fantástico. Pero ¿qué deja en pendiente usted? ¿Cómo le ha visto usted al ministro y su apertura, digamos, ¿no? Que es el principal signo que exhibe de comienzo. Al parecer me lleva una muy buena impresión. Al parecer el ministro es una persona muy cordial, una persona muy atenta, una persona que cree en el diálogo. Y bueno, eso marca una diferencia en las formas en cuanto al gobierno anterior, muy importante. Ahora, nosotros estamos aquí para hacer propuestas,
para tratar de que se hagan cambios para facilitar la contratación y para que crezca la economía. Y así como planteó una conversación, espero que busque soluciones para poder facilitar la contratación por hora. Espero que busque soluciones para poder contratar eventualmente a trabajadores. La contratación eventual es necesario y no tal vez el contrato a plazo fijo es una mala palabra, pero debemos trabajar en los periodos de prueba. Estas mesas, Mauricio, ¿salvarán al país? ¿Salvarán esta instancia que parece crítica por excelencia? Si nos unimos todos y ayudamos a las políticas que exhiba de frente, que sean equitativas de parte del gobierno de Lenín Moreno y superaríamos la crisis, pero con una disminución también del gasto público. Así es, Gonzalo. A ver, sí existe una coyuntura muy especial y es el plan de vivienda, ¿no es cierto?, que se está planteando por parte del gobierno nacional. Entonces, este plan de vivienda, una de las grandes amenazas que tiene es que si no se encuentran nuevas formas de contratación más flexibles, que se adapten a estas coyunturas especiales que muchas veces son temporales, entonces esto puede ser un factor que incida en contra de este gran plan de vivienda que quiere emprender el gobierno, ¿no? Hay varios temas que me siguen preocupando, ¿no es cierto?, de lo que escucho, y es que un poco se sataniza el tema del trabajo por horas y de la tercerización, cuando son formas de trabajo que están reconocidas por la OIT. ¿Sí? Entonces, todo el mundo. El problema per se no son esas formas de contratación, el problema es la falta de control, pero para eso está el ministerio. Entonces, si el ministerio regula y controla, que es su labor fundamental, su valor esencial, entonces estas formas de contratación no tienen por qué ser satanizadas. ¿Qué es lo que ha pasado? La experiencia nos ha dicho que es que por la falta de control, por la incapacidad del ministerio de controlar a este tipo de contrataciones, lo que se ha hecho es suprimirlas. Pero esa no es la solución, ¿sí? Entonces, de todas maneras veo con mucho optimismo de que tenemos una vez más puntos de acuerdo como para empezar a trabajar. Nos vemos muy próximamente con el ministro y espero su asistencia, Nelson, también, si es tan bondadoso. De acuerdo. Muchas gracias. Solamente una cuestión nomás. El ministro ha dicho de que la 106 conferencia terminó con acuerdos muy importantes. Nosotros le llamamos al ministro de que ejecute esos acuerdos. Uno de ellos es el respeto a la libertad sindical y por lo tanto devolverle la personería jurídica a la Unión Nacional de Educadores. Es decir, tienen que registrar la directiva actual de la Unión Nacional de Educadores. Con el MPD. Es que es parte de lo que ha ocurrido en estos momentos con la organización. Sí. Son más de 400 organizaciones que han sido desaparecidas de la personería jurídica. Despojadas de la personería. Un paso importante es que se derogue el acuerdo 016 y que también se implementen políticas que garantice la libertad de sindicalización en el país.